tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos una vez más a este su espacio en los pasos del Maestro. Un espacio donde estamos creciendo en el carácter de Cristo en nuestras propias vidas, porque ha sido un espacio de devocional. Cada semana hemos venido teniendo un tema, es un espacio de discipulado, y por eso hemos denominado discípulos de Jesús en todo este ejercicio, porque lo somos cuando creemos en Cristo y cuando dejamos que su Espíritu y su palabra obren en nuestras propias vidas y desarrollen ese carácter de Cristo en nosotros. Bienvenidos a este sexto tema que venimos desarrollando a través de este espacio en los pasos del Maestro. Hoy vamos a estar abordando el tema de la iglesia. Sí, efectivamente, pero quiero aclarar que el término no está aludiendo particularmente a una iglesia local específica, a una congregación o a una denominación específica, sino que el término está aludiendo a todo lo que Jesús llamó la iglesia allí en su palabra. El término es un vocablo griego que es eclesia, que ha sido traducido como iglesia al español, pero que realmente en términos literales significa una asamblea, una reunión de personas en torno a un objetivo específico. Así que cuando pensamos en la iglesia estamos pensando en términos generales en este estudio como la comunidad de todas las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos depositado nuestra fe en Él para ser salvos, para recibir vida eterna, como Él lo expresa en su palabra. Así que esto es lo que vamos a usar, o la definición que vamos a estar considerando en el desarrollo de este estudio sobre la iglesia. Obviamente que si tú perteneces a una iglesia local particular, pues hay una definición local en cuanto a esto se refiere, pero cuando Jesús habló de ella, no se estaba refiriendo propiamente a una iglesia local, como en el caso del Nuevo Testamento encontramos escritos del apóstol Pablo cuando se dirige a algunas iglesias, y en su saludo refiere, por ejemplo, a los hermanos que están en Colosas, ¿sí? Y de ahí sale la traducción del nombre de la epístola, los colosenses, que realmente es el gentilicio de los hermanos que viven en Colosa. Cuando Jesús habla a Juan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, dice que escribe al ángel, Jesús explica a Juan que escriba al ángel de la iglesia que está en tal lugar, en tal lugar. Entonces hay unas definiciones geográficas para referirse a la iglesia, pero eso es lo que llamamos la iglesia local. Pero cuando estamos trabajando en este estudio, estamos trabajando en ese concepto también de la iglesia global, la iglesia universal, en términos de que abarca todos los creyentes desde Cristo hasta nuestros días en cualquier parte del mundo, todos los discípulos de Jesús en cualquier parte del mundo. Así que este va a ser nuestro tema. Vamos a empezar considerando el texto para memorizar. Espero que los 5 textos de los temas anteriores pues ya hayan sido memorizados. Obviamente por el tiempo no los vamos a revisar aquí en este tema de hoy o en esta lección de hoy, pero es bueno, como ya lo hemos referido, que practiquemos la memorización bíblica. Esto nos ayuda a estar meditando cuando no tenemos un ejemplar o una aplicación disponible de la Escritura al alcance. Podemos abordar las citas bíblicas memorizadas y meditar en ellas en término por término y poder recibir ese aprendizaje que el Espíritu Santo nos da en la palabra para seguir creciendo en su conocimiento. La cita de memorización para esta ocasión es Mateo capítulo 16, verso 18, donde dice: y yo también te digo, está hablando Jesús al apóstol Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que llama la atención de esta cita bíblica es que es la primera vez que en toda la Biblia se usa el término iglesia. Así que cuando tú encuentras en el Antiguo Testamento, pues habla de la congregación, del pueblo de Dios, pero no es la definición propia que se está usando en el Nuevo Testamento sobre eclesía o iglesia. Pero cuando
Jesús, que es la primera persona que usa el término en el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 16, 18, donde se usa por primera vez la palabra iglesia, es Jesús el que está hablando con sus discípulos, particularmente con Pedro, sobre la iglesia. Y dice: yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, haciendo afirmación, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ha habido quizás alguna confusión en la interpretación de esta cita, porque algunos están considerando que esta cita es la declaración de Pedro o la institución de Pedro como papa. Ha sido interpretado por algunos de esta manera. Lo que sucede es que en el contexto del pasaje, Jesús cuestionó a sus discípulos acerca de qué dice la gente, quién dice la gente que es Él, y luego cuestiona a los discípulos: ¿y ustedes quién cree que soy yo? Y Pedro hizo esta declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces es cuando Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces hay otra interpretación, pero que considera el contexto de la cita, y es la declaración que Pedro hace acerca de Jesús. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que cuando Pedro hace esta declaración, Jesús exalta la declaración y hace una afirmación con relación no a la persona de Pedro, ¿sí?, que significa piedra y es distinta a roca, ¿sí?, sino a la declaración que Pedro había hecho previamente a estas palabras de Jesús, que tiene que ver con: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en otros pasajes más adelante, sabemos por la Escritura que Jesús edifica su iglesia sobre la roca, y la roca es Cristo, fundamento, el pilar sobre la cual se edifica la iglesia. No es sobre el pastor, no es sobre los líderes de la iglesia, no es sobre la ceremonia o los rituales que la iglesia desarrolla, sino sobre la persona de Jesús. Él es el cimiento, Él es el fundamento sobre el cual se edifica toda la iglesia. Ahora, esto sí tiene más armonía en el contexto. No está edificada sobre una persona particular como uno de los discípulos, sino sobre la persona de Jesús. Así que cuando leemos esta cita, que es la de memorización: y yo también te digo, hablando Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra cosa interesante de esta cita bíblica es la autoridad que Jesús refiere a la iglesia. Jesús está edificando a la iglesia sobre el fundamento de sí mismo, porque Él es la roca, pero también ha revestido a la iglesia de una autoridad. Y cuando aparece la última frase: y las puertas del Hades, es una forma de referirse a las puertas de la muerte, las puertas del mal. Ahora, nota que no está diciendo el escudo del Hades, sino las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Lamentablemente, algunas personas definen a la iglesia como una especie de novia que es muy vulnerable, que es muy delicada, y que de repente está siendo atacada, violentada por el Hades, por la maldad, por las huestes espirituales de maldad, y ella está con su traje de novia un poco haraposo, un poco sucio por el maltrato, y ella está allí caída, rendida, y le están dando garrote, y la muerte, el mal, potestades espirituales de maldad en las regiones celestes la tienen ahí bajo sus pies, aplastada. Y algunos, leyendo este pasaje rápidamente, pareciera creerse, o algunos consideraran esta imagen, esta figura de la iglesia. Pero cuando uno es más preciso en la interpretación del texto, uno puede captar que no es esa la visión correcta o la imagen correcta acerca de la iglesia. Es todo lo contrario, porque dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y estas puertas, la forma como está el relato descrito, lo que Jesús está refiriendo, nota que es como las puertas de una ciudad amurallada que se han cerrado para evitar que alguien que ha querido venir a atacar la ciudad pues pueda dominarla. Así que cierra las puertas para evitar esta invasión.
Y ya esto cambia la perspectiva de la interpretación del texto, porque ahora no es ver a la iglesia en condición vulnerable, que está aplastada, que está derrotada, que está destruida y que está suplicando que alguien la salve de toda la violencia que sufre. No, este es al contrario, es la iglesia la que está en una posición ofensiva y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que normalmente no son los ejércitos los que van allí a la línea de batalla con puertas, van con escudos y armas, pero no con puertas. La puerta es un instrumento de defenderse en una ciudad amurallada, la cerramos para que no venga el enemigo al sitiar la ciudad y tome la ciudad, y se cierran las puertas, pero cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ya el panorama es una iglesia que ataca, una iglesia que ejerce una ofensiva, una iglesia que lucha contra el Hades, contra los principados y potestades, contra la misma muerte, ¿sí? En función, sí, de establecer el reino de Dios en el mundo. Así que tenemos este panorama nuevo. Lo interesante de esta cita de memorización es eso. Presenta una labor que Jesús hace, un fundamento que es Cristo sobre el cual se edifica la iglesia, ¿sí? Y una autoridad que la iglesia tiene sobre el Hades, y no puede prevalecer, o las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el ataque, la autoridad espiritual que tiene la iglesia contra toda potestad de las tinieblas. Eso de por sí hay una enorme revelación aquí en todo este pasaje que nos ayuda a comprender, tal vez la iglesia no es lo que imaginamos en nuestra mente. Algunos piensan, pues, bueno, la iglesia es el lugar donde nos congregamos, voy a ir a la iglesia. Ese también es otro error que solemos cometer mucho, porque la iglesia no son unas instalaciones. Las iglesias o las congregaciones de diferentes denominaciones se reúnen para hacer su ceremonia, su servicio al Señor, se reúnen en auditorios, algunos son denominados templos, ¿sí? Y a veces se le reviste una muy gran importancia a ese escenario, a ese lugar, pero la verdad lo que hace la iglesia es lo que se reúne dentro de ese auditorio, no es el auditorio en sí mismo, es toda la congregación, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo al creer en Cristo por la gracia del Padre. Así que eso es lo que se define como la iglesia, y cada vida, cada persona ha edificado su espiritualidad sobre el fundamento que es Cristo, pero tenemos articulación los unos a los otros. Entonces, aquí tenemos en esta cita esta comprensión, trabajemos en su memorización, que seguramente en el transcurso del día puedes estar recordando, y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto que vaya no solamente la memorización del texto, sino la comprensión de cada uno de sus términos para que se vaya corrigiendo el concepto en nuestras mentes de lo que realmente es la iglesia de Cristo. Cuando vas al auditorio, cuando vas a lo que se llama el templo, entonces recuerda, tú estás yendo a un lugar donde la iglesia se va a encontrar, pero la iglesia no son las instalaciones. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Algún tiempo fue así, ¿sí? Pero como en el tabernáculo o como en el templo de Salomón, pero no siempre es así. Ahora Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de su congregación y en el corazón de cada uno de quienes hemos creído en Él. Así que a trabajar en la memorización, en la comprensión de las verdades de esta cita bíblica que nos ayudará a esclarecer el correcto concepto de lo que es la iglesia. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.